Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. En esta ocasión, vengo a presentar una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia, y si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 129. Capítulo 129. Meiterumi. No lo hago. Uchiha Haru quería gente que obedeciera órdenes y que pudiera hacer las cosas por él. No se trataba de un grupo de almas temerarias que no temían a la muerte. Era muy difícil controlar a esas personas. Dejarlos vivir era, básicamente, invitar a que surgieran problemas en el futuro. Por un lado, menospreciaba a quienes temían a la muerte. Pero, por otro lado, estaba satisfecho con la situación actual. Por supuesto, no todos los que imploraban clemencia estaban realmente convencidos. Algunos se rindieron a regañadientes, presionados por la situación. Nadie sabía cuántos albergaban pensamientos de venganza en lo más profundo de sus corazones. Pero a Haru no le preocupaban demasiado esas personas. Los que pensaban así eran listos, demasiado listos, de hecho. Y cuanto más listos eran, más problemas causaban. Mientras Haru pudiera mantenerlos bajo control durante un tiempo, Meiterumi tendría tiempo suficiente para controlar completamente Kirigakure. Después de eso, Haru ya no tendría que preocuparse por los asuntos de Kirigakure. Meiterumi sin duda tenía la capacidad de mantener a raya a esta gente y administrar bien Kirigakure. Bajo el control de su chakra, las enredaderas que lo ataban se fueron aflojando lentamente, retrayéndose en la tierra poco a poco hasta desaparecer por completo. Los altos funcionarios de Kirigakure presentes finalmente exhalaron aliviados. Sabían que les habían perdonado la vida. Gracias, ministro Haru. Expresaron apresuradamente su gratitud, temiendo que cualquier descuido pudiera provocar a Haru de nuevo. No me des las gracias todavía, dijo Haru con frialdad. Has cometido demasiados errores antes. Lo tengo todo grabado. Puede que te libres de la pena de muerte por ahora, pero esto no se olvidará tan fácilmente. Ministro Haru, por favor, díganos qué debemos hacer, dijeron con seriedad los altos funcionarios de Kirigakure. Mientras esté a nuestro alcance, seguiremos sus órdenes. Lo quiero sencillo, respondió Haru. En el pasado, hicieras lo que hicieras en Kirigakure, sin importar cómo trataras a los aldeanos, yo hacía la vista gorda. Pero ahora que se ha creado el departamento de policía, no quiero que vuelvan a ocurrir cosas así. Mientras hablaba, Haru recorrió la habitación con la mirada. Los líderes de Kirigakure asintieron rápidamente. Por supuesto, por supuesto. Cumpliremos la ley y complaceremos al ministro Haru. No es solo para satisfacerte a ti, añadió rápidamente uno, sino para satisfacer a Mizukage y a la gente de Kirigakure. Haru tamborileó suavemente con los dedos sobre la mesa. Esta vez, muchos vecinos se han presentado para denunciarte. El resentimiento público es fuerte. No quiero que eso vuelva a suceder. Sí. Debemos hacer esto para satisfacer al ministro Haru, al Mizukage y a los aldeanos. Los funcionarios de Kirigakure hablaron apresuradamente, con cuidado de no ofender a nadie. Al menos en apariencia, sus palabras parecían sinceras. Además, Haru alzó la vista hacia los charcos de sangre y huesos destrozados que cubrían el suelo. ¿Y ellos? No todos los que murieron eran jugadores secundarios. Varios de ellos eran considerados personajes importantes con buena reputación en Kirigakure. Si morían aquí, a Haru desde luego no le importaba. Mátalos. ¿Qué otra cosa podrían estar pensando las fuerzas que están detrás de estas personas? Si se atrevían a resistirse, simplemente seguían matándolos. Sin embargo, desde que Meiterumi tomó el poder, Kirigakure parecía sumida en un baño de sangre. Sería mejor si esto pudiera resolverse de una manera más amable. Yo juro que estas personas vieron sus crímenes al descubierto, las pruebas irrefutables expuestas ante ellos, por lo que se volvieron hostiles y planearon atacar al ministro Haru en público, exclamó un funcionario con nerviosismo.
fueron abatidos por nuestros esfuerzos conjuntos. ¿Sí? Eso es exactamente. Esta gente se pasó de la raya. Mientras hablaban, sus rostros resplandecían de justa indignación, como si todo lo que decían hubiera sucedido realmente ante sus propios ojos. Haru asintió. Aunque estas personas temían a la muerte, sin duda eran inteligentes. No necesitaban que dijeran nada más. Lo entendieron de inmediato. Esa gente tenía defectos, pero era útil. Merece la pena mantenerlos con vida. Bien. Ahora que todo está claro, puede marcharse. Haru dijo con calma. Ir. Al oír estas palabras, los corazones de los altos funcionarios de Kirigakure casi se les salieron del pecho de alegría. Querían irse inmediatamente. Nadie deseaba permanecer más tiempo en esa habitación oscura y estrecha. Nadie quería enfrentarse al joven que tenían delante, que desprendía un aura tan pesada y opresiva. Uno a uno, saludaron a Haru con sonrisas forzadas y se marcharon rápidamente. En ese instante, Mei Terumi apareció en escena con un destello repentino. Al ver la escena que tenía ante sí, su expresión se congeló. La sangrienta carnicería que había imaginado en su mente no aparecía por ninguna parte. En cambio, el ambiente incluso resultaba algo armonioso. Sin embargo, no podía quitarse de encima una extraña sensación. Esto no debería haber sido así. Algunos habían sido ferozmente desafiantes, pero ahora eran tan mansos como corderos. Solo al entrar en la habitación y ver la sangre se dio cuenta de que nada de esto era tan sencillo como parecía. Lord Mizukage ha llegado. Haru soltó una risita suave. Aunque se dirigió a ella formalmente, su tono era burlón. Mei Terumi no sintió la más mínima incomodidad ni asco. Aunque ahora era la quinta Mizukage y la figura de poder indiscutible en la cima de Kirigakure, nunca olvidó quién la había traído hasta allí. Y la promesa que hizo. Mientras Uchiha Haru no hiciera nada que pudiera perjudicar a la aldea de Kirigakure, Mei Terumi estaba dispuesta incluso a obedecer al hombre que tenía delante. Sonaba humillante. El Mizukage de Kirigakure estaba, en la práctica, bajo el control de otra persona. No es que no hubiera pensado en resistir, pero la verdad es que era demasiado difícil. La fuerza de Uchiha Haru la dejó sintiéndose completamente impotente. Así que cuando Haru propuso que el clan Uchiha se uniera formalmente a la aldea oculta de la niebla, ella no se negó. Hay que reconocer que esto aumentó considerablemente la influencia de Haru. Pero al mismo tiempo, se convirtió en una vulnerabilidad. Haru era fuerte, sin duda, y no podían hacer nada para detenerlo, pero ¿qué pasaba con el resto del clan Uchiha? No todos eran tan formidables como él. Además, había otro aspecto a considerar. Si el clan Uchiha pasara a formar parte de Kirigakure, entonces el clan y la aldea compartirían intereses comunes. Compartirían la prosperidad y la adversidad. Puede que Haru sea indiferente hacia Kirigakure en sí, pero el clan Uchiha fue la familia que lo engendró y lo crió. En este sentido, Uchiha Haru evitaría hacer cualquier cosa que pudiera perjudicar a la aldea oculta de la niebla. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Mei Terumi. Nada importante, solo te ayudo a superar algunos obstáculos, respondió Haru con ligereza. Sus palabras parecían sinceras. Pero los charcos de huesos rotos y carne en descomposición esparcidos por la escena le recordaron lo contrario. Aún así, Mei Terumi no insistió en el tema. Porque en realidad no le importaban los detalles. Lo que le importaba era el resultado. Y a juzgar por la forma en que los altos funcionarios de Kirigakure acababan de marcharse, parecía que todo estaba resuelto. Sus pensamientos se desviaron hacia lo que Haru había dicho antes. Eres demasiado débil. Débil. Al oír esas palabras, el corazón de Terumi las rechazó. Ella pensaba que era solo una solución temporal, que las cosas cambiarían con el tiempo. Pero tras presenciar las acciones de Haru, su perspectiva cambió. Quizás Uchiha Haru tenía razón. Era débil, tímida y le faltaba confianza. Si hubiera una fuerza poderosa detrás de ella, no temería a nadie. ¿Qué elegiría entonces? ¿Compromiso? No. Ella no. Tendría que ser un ataque feroz y atronador, tal como lo hizo Uchiha Haru ahora, matando a aquellos que desobedecen la disciplina, sacudiendo a todos hasta lo más profundo. Pero la realidad era que estaba sola e indefensa. Así que no le quedó más remedio que ceder. Que siga así. Su primer acto como Mizukage fue una concesión.
¿Cómo podrían las fuerzas dominantes y arraigadas de Kirigakure respetarla? Sin duda se unirían contra ella, esta recién nombrada Mizukage sin identidad ni respaldo. Toda la aldea oculta de la niebla se sumiría en el caos a causa de ello. Esta fue la consecuencia de la debilidad. Si no fuera por Uchiha Haru, la quinta Mizukage, Meiterumi, podría no durar mucho y se habría visto obligada a retirarse. Yo entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Gracias, dijo Meiterumi, sonrojándose ligeramente al recordar lo que le había dicho a Haru anteriormente. Dañando a Kirigakure, quien representaba la verdadera amenaza para Kirigakure. Haru asintió. No le sorprendió que Meiterumi lo entendiera. Era una Mizukage que se valió de su propia fuerza para asegurar su posición y revivir la prosperidad de Kirigakure. Si ella no podía comprender esto, él se sorprendería de verdad. ¿Qué harás ahora?, preguntó tras pensarlo un momento. Su mentalidad había cambiado radicalmente. Sus métodos anteriores ya no eran viables y necesitaba cambiar de rumbo. Tras dudar un momento, dijo: quiero congraciarme con los máximos líderes de Kirigakure. Apaciguar. El reciente terror que Haru había infundido en los líderes de la aldea los había dejado conmocionados. Necesitaban ser calmados. Es cierto que Meiterumi podría aprovechar la oportunidad para ganarse el cariño del pueblo. Pero, ¿acaso eso no conllevaría el riesgo de enemistarse con los mismos líderes a los que acababa de intimidar? ¿Quieres utilizarme? Haru entrecerró los ojos y miró fijamente a Meiterumi. Yo no quise decir, no lo he pensado bien. No lo haré. Su expresión cambió al darse cuenta de lo descuidadamente que casi había traicionado a Haru. Pero Haru interrumpió. No, eso es exactamente lo que debes hacer. En cualquier pueblo, alguien tiene que hacer de malo. Tú eres el Mizukage, no puedes hacerlo. Pero yo sí. Meiterumi estaba un poco sorprendida. Pero, ¿qué pasa con el clan Uchiha? El clan acababa de unirse a Kirigakure. Necesitaban reconocimiento. Capítulo 130. Capítulo 130. Encuentra a Tsunade. Uchiha Haru soltó una risita. La reputación del clan Uchiha no la deciden los altos mandos, sino los aldeanos de a pie. Mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a ponerle un dedo encima al clan Uchiha. Y mientras el departamento de policía no cometa ningún error, los aldeanos sin duda aceptarán al clan Uchiha. Haru lo había meditado bien. De lo contrario, no habría tomado esa decisión. Lo que el clan Uchiha realmente necesitaba era el reconocimiento del pueblo, no la aprobación de la élite de la aldea. Meiterumi lo comprendió rápidamente, pero aún no podía entender por qué Haru había elegido ese enfoque en particular. ¿Tienes alguna otra opinión?, preguntó Haru, al notar la vacilación de Meiterumi. No, respondió Meiterumi. Este acuerdo solo la beneficiaba a ella. No tenía ninguna desventaja. ¿Cómo podía negarse? Simplemente no lo comprendía del todo. Eso está bien, dijo Haru, a punto de marcharse. De repente se detuvo y se dio la vuelta. Pronto, puede que me vaya de Kirigakure. ¿Eh?, preguntó Meiterumi bruscamente. ¿A dónde vas? A mitad de su pregunta, se dio cuenta de que Haru probablemente no le debía ninguna explicación sobre sus planes. Así que simplemente respondió: está bien, está bien. En ese momento, la capacidad de Meiterumi para mantener el puesto de Mizukage se debía en gran medida al apoyo de Uchiha Haru. Por eso, cuando él anunció repentinamente su partida, ella sintió un sutil vacío en el pecho. Voy a buscar a Tsunade. No tardaré mucho, dijo Haru con naturalidad. ¿Tsunade? ¿Una de las legendarias Sannin de Konoha de aquella época?, preguntó Meiterumi, sorprendida. Tsunade era descendiente de Hashirama Senju, el dios de los shinobi, y estaba profundamente ligada a la aldea oculta de la hoja. Haru acababa de abandonar Konoha con el clan Uchiha, aunque desconocía el motivo. También sospechaba que no era por nada bueno. ¿Por qué Uchiha Haru iba a buscar a Tsunade? Sin embargo, no insistió. Si Haru quería que lo supiera, se lo diría. De lo contrario, por mucho que preguntara, no serviría de nada. Meiterumi ya lo había intuido. Haru asintió y se marchó sin decir una palabra más. Poco después, Meiterumi también partió apresuradamente.
Al regresar, convocó de inmediato una reunión con los máximos líderes de Kirigakure. Pero en realidad, se trataba principalmente de apaciguarlos. Tal como dijo Haru, un gobierno autoritario y de alta presión a largo plazo inevitablemente genera problemas. Dado que Haru había asumido el papel de villano, alguien tenía que dar un paso al frente y ser el bueno. Por un lado, para aliviar las tensiones. Por otro, para ganarse al pueblo. Esta era la única manera de que Kirigakure pudiera mantenerse estable. En la práctica, este método demostró ser extremadamente eficaz. Tras presenciar la despiadada demostración de poder de Haru, estos líderes se mostraron sinceramente agradecidos con Mei Terumi por sus esfuerzos conciliadores, mucho más de lo que ella había previsto. Sin embargo, la gratitud era doble. Le estaban agradecidos a ella, pero le temían a Uchiha Haru. Nadie se atrevía a expresar abiertamente su descontento con Haru. Mei Terumi veía el miedo reflejado en los ojos de estos altos funcionarios cada vez que se mencionaba su nombre. En menos de medio mes desde la creación del departamento de policía, Haru había logrado que todas estas personas obedecieran. De hecho, la firmeza era el enfoque más directo y eficaz. Tras convocar a los altos ejecutivos de Kirigakure, los rumores sobre las acciones del departamento de policía se extendieron rápidamente. Varias personas murieron, pero la mayoría sobrevivió. Los habitantes de Kirigakure no quedaron satisfechos con este resultado. Ya habían visto este tipo de medidas con demasiada frecuencia. Muchos criminales eran conocidos, pero solo unos pocos fueron castigados. ¿Podría tan pocas vidas saldarse la deuda de sangre de tantos? Durante un tiempo, la confianza y el respeto de los aldeanos hacia los guardias y Uchiha Haru disminuyeron. Pero los disturbios duraron poco. Porque los líderes de Kirigakure iniciaron una campaña de perdón. Le prometieron a Haru que compensarían a aquellos a quienes habían perjudicado. Y la forma más directa de enmendar el error era, naturalmente, una vida por otra. Pero los líderes de Kirigakure no estaban dispuestos a llegar tan lejos. Sus propias vidas eran demasiado valiosas. Además, incluso si hubieran aceptado, no tenían suficientes vidas para ofrecer a cambio. Así que pensaron en una forma diferente de hacer la restitución. La solución fue sorprendentemente sencilla. Una palabra: dinero. El dinero siempre había sido indispensable, ya fuera en una vida pasada o en el mundo de los shinobi. Por supuesto, hay cosas en este mundo que el dinero no puede solucionar. El dinero no es omnipotente, pero el dinero sin duda puede resolver la mayoría de los problemas, especialmente para los aldeanos de Kirigakure, que han soportado innumerables dificultades. Bajo el oscuro dominio del cuarto Mizukage, manipulado por el hombre enmascarado, y la opresión de los líderes de la aldea, sus espíritus estaban casi quebrados y sus vidas apenas eran sostenibles. La pobreza era generalizada. En un momento así, si alguien pudiera ofrecerles una gran suma de dinero, aliviaría considerablemente sus problemas. Además, ante la imponente presencia de Uchiha Haru, incluso los más altos funcionarios de Kirigakure se humillaron y acudieron personalmente a disculparse. La mayoría de los aldeanos oprimidos optaron por aceptar estas disculpas. La gente debe seguir adelante. El odio no puede conservarse para siempre. En cuanto a los pocos obstinados que quedaban, por mucha furia que sintieran los líderes de Kirigakure por dentro, solo podían disculparse pacientemente, ofrecer compensaciones y rogar por el perdón. Ya no se atrevían a actuar de forma temeraria delante de Haru y bajo la atenta mirada del departamento de policía. Además, tras la aterradora experiencia vivida con la represión del departamento de policía, los aldeanos pudieron ver claramente que Haru quería, por un lado, aliviar sus quejas. Por otro lado, quería enviar un mensaje claro de que el Kirigakure de hoy ya no era el Kirigakure del pasado, y que el caos y los abusos anteriores jamás se repetirían. Uchiha Haru pretendía satisfacer a la gente de Kirigakure. Si hacían todo lo posible y conseguían el perdón de la mayoría, su misión estaría cumplida. Si no fuera necesario matarlos, Haru no atacaría. La razón era sencilla. Kirigakure necesitaba gente que la administrara. Si murieran demasiados altos funcionarios, ¿quién se encargaría de todos los asuntos? Así pues, se llegó a una conclusión unánime. Haz todo lo posible por evitar repetir los errores del pasado y quizás logres sobrevivir. Seguían siendo la cúpula de Kirigakure, manteniéndose en la cima del poder, pero ya no libres para actuar a su antojo.
De hecho, su suposición era correcta. Desde luego, Haru no quería masacrarlos a todos, a menos que ellos mismos provocaran su muerte. Mientras pudieran apaciguar las quejas del pueblo y garantizar que no repetirían sus errores, podrían vivir. Se avecinaban grandes cambios. Haru necesitaba una fuerza real que luchara por él. Por eso protegió al clan Uchiha y por eso apoyó a Meiterumi como quinta Mizukage para que Kirigakure volviera a encarrilarse. Todo lo que hacían a diario los funcionarios de Kirigakure era cuidadosamente supervisado e informado a Haru por el departamento de policía. Cabe decir que, si bien estos altos funcionarios temían a la muerte y eran menos obstinados que antes, aún podían cumplir con sus tareas. Especialmente al tratar con los aldeanos de Kirigakure. No solo utilizaron el poder del dinero, sino que también emplearon la persuasión emocional y racional. En cuestión de días, más de la mitad de las quejas de Kirigakure se habían apaciguado. Uchiha Haru, quien se había esforzado tanto para lograrlo, fue muy elogiado por el departamento de policía. Incluso el clan Uchiha parecía estar integrándose sin problemas en Kirigakure. Todo iba por buen camino. El tiempo transcurrió poco a poco, y pronto se pasaron 2 meses. La posición de Meiterumi como Mizukage se fue consolidando progresivamente. Kirigakure había disipado su antigua neblina y recuperado su vitalidad. Durante esos 2 meses, Haru apenas tuvo que preocuparse por los asuntos del departamento de policía. El clan Uchiha y Ao, usuaria del Byakugan, se encargaron de todo. Especialmente Ao, que desempeñó un papel crucial. Aunque el clan Uchiha había supervisado el departamento de policía en Konoha, las relaciones entre los Uchiha y Konoha estaban tan fracturadas entonces que el departamento era prácticamente una cáscara vacía con pocas tareas sustanciales. Por lo tanto, su experiencia era limitada. Naturalmente, Ao, la usuaria del Byakugan, tuvo que cargar con la mayor parte de la responsabilidad. De lo contrario, ¿por qué Haru lo mantendría a su lado? Ao tenía un sinfín de asuntos que atender casi a diario. Ao, enviado originalmente para vigilar a Haru y al departamento de policía, ahora se encontraba demasiado ocupado como para vigilar cualquier otra cosa. Mientras tanto, Haru, siempre ambicioso, buscaba maneras de elevarse a sí mismo hasta convertirse en una potencia de nivel super sombra. También preguntó deliberadamente a Meiterumi sobre el paradero de Kisame Oshigaki y Zabuza Momochi. Ambos eran ninjas formidables. Aumenta Kisame Oshigaki. Con la bendición de su espada sameada, su fuerza no debía subestimarse. Lo llamaban la bestia con cola sin cola. Si Haru pudiera reclutar a estos dos, sería una gran ventaja. Lamentablemente, ninguno de los dos seguía en Kirigakure. Haru sospechaba que habían seguido la misma trayectoria que el Hokage original. Sintió una punzada de arrepentimiento por ello. Eso fue todo. Desde hacía mucho tiempo creía que solo fortaleciéndose uno mismo se puede alcanzar el verdadero poder. Las personas fuertes siempre atraen a otras personas fuertes. Sin la fuerza suficiente, incluso si reúnes aliados poderosos, al final se dispersarán. Pasó otro mes. Llegaron buenas noticias del jefe del clan Kaguya. Tsunade había sido localizada. Sin embargo, no la molestaron precipitadamente, sino que inmediatamente le comunicaron la noticia a Haru. El asunto estaba relacionado con la vida de su hijo, por lo que la cautela era primordial. Capítulo 131. El futuro quinto Hokage y el actual quinto Mizukage. Tras recibir la noticia, Uchiha Haru planeó marcharse inmediatamente. Por un lado, ya había permanecido suficiente tiempo en la aldea oculta de la niebla. Era hora de salir y conocer más del mundo. Por otro lado, quería conocer a uno de los legendarios Sannin de Konoha. Antes de partir, convocó al gran anciano del clan Uchiha, junto con otros miembros importantes del clan, para informarles de sus planes y pedirles que cuidaran bien del clan durante su ausencia. Luego, abandonó el asentamiento Uchiha y se dirigió hacia la residencia de Meiterumi, la quinta Mizukage. Después de todo, Meiterumi era ahora la Mizukage, y era necesario informarle antes de partir. La noche era silenciosa.
Solo el sonido del viento silbando suavemente entre los árboles resonaba en sus oídos. Este sonido le recordó a Uchiha Haru la noche en que el clan Uchiha estuvo a punto de ser aniquilado, pero su situación actual era completamente diferente de aquel oscuro pasado. En aquel entonces, había liderado al clan Uchiha en una lucha desesperada contra varios guerreros poderosos de bajo nivel en Konoha. Ahora, era el hombre más poderoso de toda la aldea oculta de la niebla. La distancia desde el asentamiento Uchiha hasta la residencia de Meiterumi no era corta, pero gracias a la extraordinaria velocidad de Haru, no tardaron en llegar. Esta velocidad la logró únicamente gracias a su destreza física. Ni siquiera había utilizado ningún ninjutsu. Si hubiera utilizado algo como la técnica del dios del trueno volador, podría haber sido aún más rápido. Poco después, llegó a la residencia de Meiterumi. Ya era tarde, pero la luz de su habitación seguía encendida. ¿Siempre es tan agotador ser un Kage?, pensó Haru para sí mismo. Recordaba que, en Konoha, el tercero Kage, Sarutobi Hiruzen, parecía igual. Siempre trasnochando, agobiado por el peso del liderazgo y las intrigas. Antes creía que se debía a la avanzada edad de Hiruzen y a sus complicadas obligaciones. Pero ahora, Meiterumi parecía no ser diferente. O, podría ser que Meiterumi y Sarutobi Hiruzen fueran esencialmente el mismo tipo de persona. Un destello de movimiento. El crujido acompañó a un ligero temblor cuando la ventana se abrió silenciosamente. Una sombra oscura se deslizó en la habitación de Meiterumi. ¿Quién más podría ser sino Uchiha Haru? Aunque las luces estaban encendidas, Meiterumi no se encontraba en la habitación. Haru dio un paso adelante y pronto escuchó el sonido del agua salpicando. Era obvio lo que Meiterumi estaba haciendo, pero Haru no se marchó. En cambio, se sentó tranquilamente en una silla fuera de la habitación, se sirvió una taza de té y esperó. Al cabo de un rato, el agua dejó de correr. Con un susurro y el suave crujido de la puerta al abrirse, salió una figura inusualmente elegante. Era Meiterumi. Llevaba puesto solo un pequeño trozo de tela blanca que apenas cubría sus partes más íntimas. El resto de su piel, pálida y translúcida como el jade, estaba expuesta al aire fresco. Sus curvas eran casi perfectas. No era ni demasiado delgada donde debería ser carnosa, ni demasiado carnosa donde debería ser esbelta. Acababa de terminar de bañarse, y pequeñas gotas de agua aún permanecían adheridas a su cuerpo. La vista era totalmente tentadora. Haru sostenía su taza de té en una mano, admirando sin pudor la figura impecable que tenía delante. En el pasado, la ropa de Meiterumi nunca había sido muy conservadora, lo que reflejaba su mentalidad abierta. Pero en comparación con su pecho, Haru había visto otros más anchos antes. Samui, la ninja de Kumogakure, era considerada la mejor en ese sentido. Meiterumi estaba algo menos dotada. Pero al observarla ahora, Haru sintió que, en ciertas cosas, no se trataba de lo más grande, sino de encontrar el tamaño y el equilibrio adecuados. Meiterumi salió del baño, secándose el pelo aún mojado con una mano, y caminó hacia adelante como si no hubiera nadie presente. Tras dar unos pasos, de repente se percató de que había alguien sentado allí. Por instinto femenino, dejó escapar un grito desgarrador e intentó desesperadamente cubrirse con lo que pudo encontrar. Solo cuando vio con claridad que era Haru, se tranquilizó un poco. Inmediatamente se retiró al dormitorio, se cambió de ropa y volvió a salir. Tenía las mejillas enrojecidas y parecía a la vez enfadada y avergonzada. Era obvio que no se había recuperado del todo del susto. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella. Vine a verte, respondió Haru, mientras sus ojos seguían recorriendo su figura con determinación. Meiterumi sintió un calor intenso recorrer su cuerpo y su expresión se tornó un poco incómoda. Tú, tartamudeó. ¿Crees que llegaría tan tarde sin motivo? Y sabes perfectamente lo que estaba haciendo, bromeó Haru. Quizás vine aquí a propósito a esta hora. Su voz era juguetona. El rostro de Meiterumi se sonrojó aún más, y la timidez fugaz fue reemplazada por una mezcla de vergüenza e ira. En los últimos meses, Haru había estado a su lado, la había ayudado a ascender al puesto de Mizukage y la había apoyado para apaciguar a los rebeldes altos funcionarios de la aldea oculta de la niebla. En tan solo unos meses, la aldea había recuperado la estabilidad y la prosperidad.
Sin embargo, al principio, Meiterumi tenía muchas dudas sobre Haru. ¿La ayudaba solo para reclamar el puesto de Mizukage para sí mismo? ¿Era ella una simple marioneta controlada por él? ¿Era toda la aldea oculta de la niebla un mero juguete en sus manos? Pero ahora, con todo resuelto y el pueblo avanzando con paso firme en la dirección correcta, se dio cuenta de que se había preocupado demasiado. Uchiha Haru no parecía alguien hambriento de poder. Incluso el departamento de policía, controlado por el clan Uchiha, estaba bajo su autoridad. Haru se había convertido en un jefe que no intervenía en los asuntos cotidianos, apenas involucrado en ellos. Al principio, Meiterumi se sintió afortunada de que Haru no estuviera interesado en entrometerse, lo que le permitió gobernar la aldea oculta de la niebla completamente a su antojo. Ya no tenía que estar pendiente de nadie ni rendir cuentas a nadie. Se había convertido en una verdadera Mizukage, no en una marioneta. Pero poco a poco, con el paso del tiempo, empezó a darse cuenta de las grandes responsabilidades que conllevaba ser Mizukage. Impulsada por esa carga, trabajaba día y noche, sin atreverse a cometer el más mínimo descuido. Ella no pedía elogios, solo que no se cometieran errores graves. Sus pensamientos comenzaron a cambiar. Esperaba que alguien pudiera ayudarla. Esa persona era Uchiha Haru. El hombre que la ayudó a ascender a Mizukage, ahora la ignoraba por completo después de haber resuelto todo. Esto la hizo sentir un poco decepcionada. Incluso echaba de menos los días en que habían planeado juntos su ascenso. En aquel entonces, ella no tuvo que mover un dedo. Él le allanó el camino. Ese anhelo se transformó lentamente en un sentimiento que no podía explicar, ni siquiera a sí misma. Sobre todo después de lo que acaba de pasar, de que casi me vieran desnudo. Sin embargo, la emoción que mostró fue más timidez que enfado. Hasta que las palabras burlonas de Haru hicieron estallar su ira. No importa lo que pensara en el fondo, no podía ser tan despreocupada. Soy la quinta Mizukage de la aldea oculta de la niebla, no una chica de burdel. No deberías haber venido. Meiterumi dijo con firmeza. ¿Ah, de verdad? Haru soltó una risita y dio un paso más cerca. Su corazón se había helado, pero con cada paso que daba Haru, se sentía como un ciervo paralizado por las luces de un coche, con el rostro enrojecido. Por un instante, se sintió perdida. Resistir. Eso era una broma. Este era Uchiha Haru, más fuerte que nadie en Kirigakure. Y estaba sola. ¿De verdad iba a rendirse sin más? No, en absoluto. Meiterumi conservó su dignidad. Ella no podía permitir que esto sucediera. Tras reflexionar un rato, no supo qué más hacer. Ella imitaba sus pasos, retrocediendo cuando él avanzaba. Finalmente, quedó atrapada, acorralada contra la pared. ¿Qué quieres hacer? Su voz era débil y temblorosa. Haru apoyó una mano en la pared que tenía al lado. Es medianoche, solo un hombre y una mujer solos. ¿Qué opinas? Se acercó más. Meiterumi bajó la cabeza, tratando de evitarlo. Pero por alguna razón, su cuerpo se ablandó repentinamente, volviéndose flácido e inerte. Sobre todo cuando Haru se acercaba. Su aliento cálido y masculino se hizo más evidente. Aunque su corazón se resistió, su cuerpo la traicionó. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Esas palabras llenaron la mente de Meiterumi. Lentamente, otra voz susurró en su interior. Ya que no puedes esconderlo, admítelo. Después de todo, no estás disgustado, ¿verdad? Esa voz se hizo más fuerte, ganando el control. Bajó la cabeza y cerró los ojos. Ella aceptó su destino. Pero al cabo de un instante, la caricia suave que esperaba nunca llegó. Meiterumi abrió los ojos. No había nadie. Uchiha Haru, que una vez estuvo tan cerca que ella podía sentir su aliento, había desaparecido. Por alguna razón, sintió una sensación de pérdida. Pero puesto que él se había ido y su inocencia se había preservado. ¿No fue eso algo bueno? Negando con la cabeza, desechó los pensamientos inquietantes. Tenía previsto ducharse de nuevo. Las bromas de Haru la habían excitado. Pero justo cuando se disponía a marcharse, sus ojos se posaron en un kunai sobre la mesa. Estaba cubierto con diversos sellos complejos. Junto a ella había una simple nota. Mañana me voy a buscar a Tsunade. Este kunai está grabado con la técnica del dios del trueno volador. Guárdelo en un lugar seguro.
Si ocurre algo inesperado mientras estoy fuera, envíen a alguien para que me avise. Estaré allí a tu lado inmediatamente. Una leve sonrisa curvó los labios de Meiterubi. No está mal. Al menos se lo dijo antes de irse. Y la frase estaré allí a tu lado inmediatamente la hizo sentir segura. Pero al leer la última línea, la sonrisa se congeló, reemplazada por una mezcla de vergüenza e ira. La nota terminaba con: recuerda, cierra las puertas y ventanas cuando te bañes. Este bastardo. Meiterumi se mordió el labio e instintivamente quiso lanzar el kunai. Pero se detuvo en el aire. Al contemplar el kunai con la técnica del dios del trueno volador grabada, suspiró, lo envolvió cuidadosamente en seda fina y lo guardó. Capítulo 132. Mi esposa ha madurado. Tras burlarse de Meiterumi, Uchiha Haru emprendió el camino de regreso al asentamiento del clan Uchiha. Al pensar en la expresión tímida, enfadada e indefensa de Meiterumi, finalmente obligada a aceptar sus burlas, aún se sentía un poco insatisfecho. Meiterumi era una mujer interesante. Poco después, Uchiha Haru regresó a su residencia. Desde la distancia, vio a alguien de pie frente a su puerta. Era una mujer. Aunque no era joven, aún conservaba cierto encanto. A sus 30 y tantos años, su rostro era tan sonrosado como el de una niña, pero con una madurez y una serenidad de las que carecían las jóvenes. Aunque vestía ropa sencilla y holgada, aún así era difícil ocultar su figura orgullosa. Uchiha Mikoto. Uchiha Haru reconoció a la mujer de inmediato. Y él sabía por qué ella había venido. Fue por la misma razón que la última vez. En nombre de Sasuke. Haru no ocultó nada y caminó directamente hacia ella. Aunque siempre le disgustó la actitud cobarde de Uchiha Fugaku hacia Konoha, tuvo que admitir que, cuando aún estaba en Konoha, Fugaku se había portado bien con él. Incluso cuando la aldea oculta de la nube presionó a Konoha para que lo entregara, Fugaku se mantuvo firme y realizó una declaración inusualmente contundente para protegerlo. Puede haber habido muchas razones para ello. Y con la fuerza que Haru tenía en aquel momento, no necesitaba la protección de nadie. Pero puesto que Fugaku había hecho esto por él, Haru aceptaría el favor. Ahora Uchiha Fugaku estaba muerto. Este favor, naturalmente, pasó a su esposa, Uchiha Mikoto. Uchiha Haru. Al ver que Haru se acercaba, Mikoto hizo una reverencia respetuosa. Después de todo, la situación actual de Haru era innegable. Antes era la esposa del líder del clan, pero tras la muerte de Fugaku, toda su antigua gloria se desvaneció. Ahora bien, Mikoto era simplemente una miembro ordinaria del clan Uchiha y no se atrevía a descuidar la posición de Haru. Haru invitó a Mikoto a pasar, le sirvió 2 tazas de té y luego le preguntó: ¿qué la trae por aquí, señora? Ah, asintió Mikoto. He oído del clan que te vas de Kirigakure mañana. Dijo Haru, dando un sorbo a su té. Vine por una sola razón. Mikoto frunció ligeramente el ceño, con una expresión de preocupación en el rostro. Pero de alguna manera, esa preocupación le añadía una extraña belleza, que despertaba lástima. Sasuke, mi hijo menor. Si tienes la oportunidad de pasar por Konoha, por favor, tráelo de vuelta. Uchiha Haru, sé que tienes esa habilidad. Haru dejó su taza. Señora, esta vez mi principal objetivo es encontrar a Tsunade, una de las legendarias Sannin de Konoha. Por lo que he oído, Tsunade todavía está lejos de la aldea de Konoha. Señora, me temo que este viaje no tendrá éxito. La expresión de Uchiha Mikoto se ensombreció. Abrió la boca como para decir algo, pero se detuvo y finalmente suspiró profundamente. Su esperanza se vio destrozada una vez más. Disculpe las molestias. Mikoto hizo una profunda reverencia a Haru y se dio la vuelta para marcharse. Señora, espere. Haru gritó de repente desde atrás. Uchiha Mikoto se giró, desconcertada. No te desanimes demasiado. Te prometo que, si tengo la oportunidad, traeré de vuelta a Sasuke. ¿De verdad? Hacía unos instantes se había sentido completamente desanimada, pero al oír las palabras de Haru, sintió que la esperanza renacía. Sí. Haru asintió con firmeza. Su decisión no se debió únicamente a la amabilidad de Mikoto y Fugaku. Él tenía sus propias razones. Sasuke era un ninja verdaderamente talentoso con un enorme potencial. Si pudiera ser utilizado en beneficio de Haru, mucho mejor.
Mikoto estaba completamente convencida. Ella hizo otra reverencia y dijo, gracias. Tras haber pasado por tantas cosas, ahora comprendía mejor a Haru. Ella sabía que cuando Haru decía algo, lo cumplía. No pudo evitar sentirse profundamente agradecida. Uchiha Haru, me has hecho un gran favor. De verdad, no tengo forma de agradecértelo. Los ojos de Mikoto brillaban de gratitud. A Haru no le molestaron las gracias y ofreció unas palabras de humildad con naturalidad antes de despedir a Mikoto. Al día siguiente, Uchiha Haru abandonó la aldea oculta de la niebla. El líder del clan Kaguya también lo acompañaba. Al fin y al cabo, esto estaba relacionado con la vida de su propio hijo, y tenía que investigar antes de poder estar tranquilo. Ambos eran hombres excepcionalmente poderosos en el mundo, y viajaban rápidamente juntos hacia el destino que su inteligencia les había indicado. Casi simultáneamente, la aldea oculta de la hoja, que buscaba reconstruir su fuerza y recuperar su reputación como la aldea ninja más importante, que se había visto gravemente debilitada por la pérdida del clan Uchiha, también envió gente para encontrar a Tsunade y Jiraiya entre los Sannin de Konoha. Tenían la esperanza de que estos legendarios ninjas pudieran regresar y reforzar el menguante poder de la aldea. En lo profundo de un denso bosque, un equipo de 3 personas avanzaba apresuradamente. Asuma, ¿es precisa la información que hemos recibido? Una de las ninjas preguntó. Tsunade, una de las 3 ninjas legendarias de Konoha, nieta del legendario dios ninja y discípula del tercer Hokage, tiene una gran deuda en el casino y está siendo acosada por los acreedores. La mujer era de una belleza impactante, especialmente sus ojos. Pupilas rojas llenas de un encanto irresistible. Kurena y Yui. Había pasado casi un año desde que el clan Uchiha abandonó Konoha. Durante este tiempo, Kurena y Yui se había vuelto más madura y estable. Sin embargo, al escuchar las últimas noticias, no pudo evitar sentir una punzada de sorpresa. Tsunade, el legendario ninja. El ninja médico más destacado de la época. ¿Cómo era posible que estuviera involucrada con un casino y que la persiguieran por deudas? La idea parecía absurda. Asuma Sarutobi, al escuchar la noticia, se quedó sin palabras. Konoha siempre había promovido una imagen heroica y noble de sus grandes shinobi, ignorando a menudo las verdades menos halagadoras. Pero Asuma era diferente. Como hijo del tercer Hokage y habiendo tenido el honor de conocer a Tsunade, una de las legendarias Sannin, sabía que la información era precisa. Sí, Tsunade era capaz de comportarse de forma tan imprudente, pero explicarlo era difícil. Desde luego, no podía decir que Tsunade fuera una jugadora compulsiva que perdía siempre. Migui, por otro lado, era mucho más directo. No se detenía en la veracidad o falsedad de los rumores. Pase lo que pase, dado que esta información proviene del Hokage, tenemos que comprobarla, dijo Asuma con firmeza. Muévase. ¿Qué tal un poco de competencia juvenil? Propuso Migui, rebosante de su entusiasmo habitual. A partir de ahora, compitamos para ver quién llega primero al destino. Levantó el pulgar, mostrando su característica sonrisa con dientes blancos y brillantes. Sin importar la época, Migui siempre rebosaba de pasión. Pero esta vez, su desafío fue recibido con silencio. Ni Asuma ni Kurenai respondieron, fingiendo no percatarse de la invitación del descarado Ui. Al ver su indiferencia, el otrora alegre Ui frunció el ceño y murmuró entre dientes. Si tan solo Uchiha Haru estuviera aquí, sin duda competiría conmigo. Uchiha Haru. Al oír ese nombre, un atisbo de tristeza apareció fugazmente en los ojos de Kurenai. Después de tanto tiempo, la mención de ese nombre aún despertaba una profunda reacción en su corazón. Uchiha Haru. Nadie sabía realmente cómo estaba ahora. Asuma frunció el ceño y se dirigió a Migui en voz baja. Gui. Hacía tiempo que había enterrado el recuerdo del hombre al que una vez odió, pero que defendió a Konoha. Sin embargo, cada vez que ese nombre se le escapaba, recordaba que tal vez nunca lo había olvidado del todo. Migui se dio cuenta inmediatamente de que había hablado demasiado y se arrepintió. Desde que Uchiha Haru lideró al clan Uchiha lejos de Konoha, su nombre se había convertido prácticamente en un tabú dentro de la aldea. Nadie se atrevía a mencionarlo a menos que se vieran obligados. Sin embargo, Gui siempre recordaba que él y Haru aún estaban a un partido de saldar cuentas.
En un instante, los tres compartieron una preocupación silenciosa, cada uno leyendo los pensamientos del otro, pero ninguno se atrevió a decir nada más. Continuaron avanzando sin detenerse. Al cabo de un rato, Mick-Gui se detuvo de repente, y su expresión cambió de despreocupada a seria. «Gui, ¿qué te pasa?», preguntó Asuma con cautela. «SHHH». Gui hizo un gesto pidiendo silencio, señalando hacia adelante. «¿Hay alguien ahí?», susurró Kurenai. «Sí», asintió Gui con firmeza. Los tres se pusieron a cubierto inmediatamente. Entre ellos, Asuma y Gui estaban igualados, mientras que Kurenai era ligeramente menos poderosa. Pero al cabo de un año, los tres se habían fortalecido considerablemente. Sobre todo Gui, cuyo progreso fue rápido e impresionante. Ahora bien, Asuma no era rival para él. En su generación, solo Kakashi Atake, el ninja copia, podía frenar un poco a Gui. Pero Asuma recordó lo que su padre, el tercer Hokage, había dicho una vez. La fuerza de Mick-Gui superaba con creces lo que los demás percibían. Si alguna vez se tratara de una batalla a vida o muerte, pocos en toda Konoha podrían igualarlo. En el fondo, Asuma era escéptico. Después de todo, su padre se refería a todo el pueblo y a sus numerosos y poderosos ancianos. ¿Podría un shinobi más joven realmente superarlos a todos? Aún así, demostró lo formidable que se había vuelto Gui. Hasta ese momento, no había percibido nada, pero Gui ya sabía que alguien iba delante. Esa diferencia de fuerzas era innegable. Los tres se ocultaron entre las sombras. Al desconocer si el grupo que se acercaba era amigo o enemigo, esconderse y observar era la opción más sensata. En ese preciso instante, mientras observaban en silencio, una voz los llamó desde atrás. «Oye, diablillo. ¿Estás buscando a alguien?». La voz era clara y nítida. Los tres se quedaron paralizados. El camino de Uchiha Haru no fue fácil. Desde que lideró al clan Uchiha lejos de Konoha, había cargado con el peso del futuro de su clan sobre sus hombros. Su decisión había suscitado reacciones encontradas. Algunos lo tildaron de traidor, otros de visionario. Pero Haru no se dejó intimidar. La partida era necesaria. La sombra de Konoha se cernía demasiado sobre los Uchiha, sofocando su crecimiento. Y ahora, con el reciente aprieto de Meiterumi aún fresco en su mente, Haru sabía que le esperaban muchos conflictos sin resolver. Aún así, la promesa que le hizo a Uchiha Mikoto resonaba en su corazón. Si alguna vez tuviera la oportunidad, traería de vuelta a Sasuke Uchiha al clan. Sasuke era un prodigio excepcional, con un potencial inmenso. Aprovechar ese poder era vital, no solo para los Uchiha, sino para el frágil equilibrio de todo el mundo shinobi. De vuelta en Konoha, la aldea atravesaba dificultades. La pérdida del clan Uchiha había diezmado sus filas. El departamento de policía estaba desbordado y los ancianos del pueblo estaban desesperados por recuperar fuerzas. El envío de equipos para localizar a Tsunade y Jiraiya, dos de los legendarios Sannin, fue un último intento por revivir el menguante poder de la aldea. Pero al enterarse de la situación de Tsunade, las deudas de juego, los implacables perseguidores, se ensombrecieron las esperanzas del pueblo. Nadie quería creer que el legendario ninja hubiera caído tan bajo. Mientras los tres avanzaban con cautela por el bosque, la tensión aumentaba. Los penetrantes ojos rojos de Kurenai escudriñaron los alrededores. Asuma apretó con más fuerza su arma. La habitual sonrisa radiante de Mick-Gui fue reemplazada por una mirada de alerta concentrada. De repente, una figura apareció en el camino que tenían delante. La voz del hombre resonó una vez más. «Oye, ¿estás buscando a alguien?». Capítulo 133. Capítulo 133. En apuros. El Yui Kurenai en peligro. Mick-Gui, Asuma Sarutobi y Kurenai y Yui se dieron la vuelta casi simultáneamente. Detrás de ellos se encontraba un hombre de penetrantes ojos verdes y cabello blanco, con una expresión fría y llena de intenciones asesinas. Era el líder del clan Kaguya. Sin dudarlo, Mick-Gui, Asuma y Kurenai activaron de inmediato la técnica de parpadeo corporal, creando distancia entre ellos y el líder del clan Kaguya. El poder que emanaba del desconocido era insondable, sobre todo porque había aparecido detrás de ellos sin que se dieran cuenta hacía apenas unos instantes. Un escalofrío de miedo los recorrió. ¿Los mocosos de Konoha?
se burló el líder del clan Kaguya. Al reconocer la vestimenta de Asuma y la banda protectora en la frente que llevaban, supo de inmediato que provenían de la aldea oculta de la hoja. Las 5 grandes naciones shinobi siempre habían estado enfrentadas, arrastrando innumerables rencores forjados en el fragor de las últimas 3 grandes guerras ninja. Aunque la aldea de la niebla oculta permanecía aislada en el extranjero y separada de las otras 4 aldeas principales, también se vio afectada por las guerras y se unió al conflicto por sus propios motivos. Durante ese tiempo, tuvieron muchos tratos con los shinobi de Konoha, y sería mentira decir que no existía odio entre ellos. Ahora, a pesar de la paz, esta tierra salvaje ofrecía el lugar perfecto para matar a esos mocosos de Konoha sin consecuencias. Además, sabía que Uchiha Aru había arrebatado al clan Uchiha de Konoha. Aunque se desconocía el motivo exacto, la tensión entre ambas partes era más profunda de lo que parecía. A Ren ya le importaría muy poco matar a unos cuantos mocosos de la aldea de la hoja. Gente de la aldea oculta de la niebla. La expresión de Asuma se endureció al reconocer el protector frontal de la aldea oculta de la niebla en la cintura del líder del clan Kaguya. Al recordar los rencores dejados por sus antepasados y la sonrisa maliciosa en el rostro de aquel desconocido, Asuma tuvo una ominosa premonición. Migui y Kurenai compartían la misma sensación. Presentían que el peligro acechaba cerca. Intercambiaron miradas y se entendieron a la perfección. Quedarse allí no era una opción. Retiro. Sin embargo, dado que el líder del clan Kaguya había decidido actuar, no iba a dejar que se marcharan tan fácilmente. Con una sonrisa, se abalanzó directamente sobre Kurenai y Yui, la más débil de las 3. Nunca se debe subestimar la fuerza de ningún shinobi de nivel Kage. Quienes alcanzaron ese nivel poseían habilidades excepcionales en todos los aspectos. La líder del clan Kaguya, una fuerza física de nivel Kage, saltó y apareció junto a Kurenai en un instante. Kurenai intentó esquivar instintivamente. Pero antes de que pudiera reaccionar, una mano como una abrazadera de hierro le agarró el hombro con fuerza. Aunque Kurenai era mucho más fuerte que hacía un año, tras haberse convertido en una Jonin de pleno derecho, su especialidad era el Genjutsu, y el combate físico seguía siendo su punto débil. Ante un adversario experto en fuerza bruta, una vez atrapado, prácticamente no había posibilidad de contraatacar. Kurenai. El rostro de Asuma se tensó y, sin dudarlo, se apresuró a rescatar a Kurenai. Tras haber crecido junto a ella y albergar sentimientos por ella, Asuma no podía soportar verla tomada como rehén. Migui tampoco dudó, y se apresuró a unirse a Asuma. Ambos eran los mejores jóvenes shinobi de la aldea oculta de la hoja, y su sola presencia era imponente. Incluso el líder del clan Kaguya se sorprendió momentáneamente. Pocos habitantes de la aldea oculta de la niebla podrían igualar tal poder a esta edad. En un instante, Migui y Asuma llegaron hasta el líder. Asuma empuñaba un cuchillo de chakra. La hoja fría y afilada estaba imbuida de chakra de viento, aparentemente ordinaria a primera vista. Pero quienes realmente habían luchado contra él sabían lo letal que era en realidad, más allá de esa apariencia. Migui no era ningún showman. Sus movimientos eran la culminación de años de entrenamiento disciplinado. Rápidos, eficientes y de una precisión letal. Sus ataques no contenían movimientos superfluos, pura habilidad física en su máxima expresión letal. G. El líder del clan Kaguya sonrió con desdén, esquivando por poco el cuchillo de chakra de Asuma con un paso lateral. El ataque de Asuma fue poderoso, pero los reflejos del líder fueron más rápidos. Con una rápida patada al estómago de Asuma, el ninja lo lanzó volando varios metros, estrellándolo violentamente contra un gran árbol. En ese instante, la pierna de Migui se lanzó hacia adelante, en dirección a la cabeza del líder de Kaguya. La patada fue rápida, precisa y feroz. Antes de que el golpe impactara, ya había provocado una violenta ráfaga de viento. El cabello blanco del líder de Kaguya se agitó violentamente con la explosión. Sin inmutarse, usó a Kurenai como escudo, bloqueando la patada al colocarla frente a él. Desvergonzado. Migui apretó los dientes, con la ira reflejada en sus ojos. Para evitar lastimar a Kurenai, retiró bruscamente la patada que de otro modo habría sido letal. Apenas rozó el aire al aterrizar junto a Asuma.
Los dos intercambiaron una mirada sombría. El enemigo que tenían delante era inmensamente poderoso y misterioso. Peor aún, este enemigo no tenía escrúpulos ni respeto por el honor o la decencia. Con Kurena y bajo su control, sus acciones estarían restringidas y limitadas. La situación era desesperada. Una leve sonrisa asomó en los labios del líder del clan Kaguya. Ninguno de los jóvenes shinobi de Konoha que tenía delante era ordinario. Puede que no fueran los prodigios excepcionales de la leyenda, pero sin duda eran genios. Y lo que más le entusiasmaba era la perspectiva de matar genios. Las 5 grandes aldeas ninja habían sido rivales durante mucho tiempo, inmersas en una competencia y un conflicto constantes. Los jóvenes guerreros de hoy bien podrían convertirse en los enemigos más feroces del mañana. Así pues, el líder del clan Kaguya no soportó ninguna carga psicológica al enfrentarse a ellos. Somos ninjas de Konoha, declaró Asuma con firmeza. Si atacas así a nuestros ninjas de Konoha, ¿no temes provocar una guerra entre Konoha y la aldea oculta de la niebla? Su voz era firme pero cargada de amenaza. Nadie lo sabrá, se burló el líder de Kaguya, porque ninguno de ustedes sobrevivirá hoy. Asuma Sarutobi y Migui eran ninjas formidables, pero el líder del clan Kaguya era una verdadera potencia al nivel de un Kage. Su confianza era absoluta. Lentamente, extrajo una espada de hueso de su columna vertebral. Kekkei Genkai. Shikotsunyaku, el escudo más duro, la lanza más afilada. Simultáneamente, unos huesos perforaron su carne, brotando para formar una gruesa armadura que cubría su cuerpo, un exoesqueleto óseo brutal y mortal. Sin mencionar, dirigió una mirada burlona a Asuma y Migui. ¿Y qué si Konoha se entera? ¿Esta Konoha sigue siendo la misma Konoha de antes? Konoha está en decadencia. El tercero Kage envejece, e incluso el clan Uchiha ha abandonado tu aldea. ¿De verdad tienes la fuerza para iniciar una guerra? La supuesta aldea ninja número 1. Ja, es el chiste más grande. Asuma y Migui intercambiaron miradas sombrías. Querían discutir, pero en el fondo sabían la verdad. Konoha ya no era lo que había sido. De lo contrario, no habrían venido a buscar a Tsunade y Jiraiya. Aún así, se negaron a admitir la derrota en voz alta. Konoha no es algo que alguien como tú pueda juzgar, dijo Asuma con terquedad. Estáis lejos de aniquilarnos. Migui frunció profundamente el ceño. La fuerza del oponente superó con creces sus expectativas. Ya estaba considerando si usar su as bajo la manga en caso de que fracasaran. Entonces veamos qué pasa. El líder del clan Kaguya sonrió con desdén. Shikotsunyaku. Danza de los helechos. Un estruendo ensordecedor resonó mientras la tierra temblaba violentamente. Enormes espolones óseos afilados como navajas brotaron de la tierra, excavando profundos surcos en el suelo. Crack. Bang. Árboles imponentes quedaron empalados, desplomándose sobre montones de huesos secos y quebradizos. Asuma y Migui activaron rápidamente sus técnicas de teletransportación, esquivando por poco las púas mortales. Sus respiraciones estaban entrecortadas, pero sus cuerpos resultaron ilesos. Se giraron sorprendidos. El denso bosque se había transformado por completo en un cementerio de huesos. El horror y la incredulidad se reflejaban en sus rostros. ¿Qué clase de jutsu era este? ¿Qué nivel de destrucción podría desatar esta técnica ósea? ¿Asustados, mocosos de Konoha? Se burló el líder de Kaguya. Yui Kurenai estaba atrapada dentro de una jaula improvisada hecha de púas de hueso, inmovilizada e incapaz de moverse. Gui. Asuma. ¿Están bien? La voz de Kurenai temblaba, pero oír sus voces le produjo un pequeño alivio. Solo un poco. Su corazón seguía apesadumbrado. Esta fuerza descomunal permaneció en el campo de batalla. El peligro estaba lejos de haber terminado. Le trajo recuerdos de hace un año, cuando ella y Yugao Uzuki se enfrentaron a Raiga Kurosuke, uno de los 7 espadachines ninja, durante una misión. En medio de truenos y relámpagos, el miedo se había apoderado de ellos. Solo uno se había enfrentado a ese terror con una confianza inquebrantable y los había salvado de la muerte. Si estuviera aquí ahora, con su fuerza, ningún oponente tendría ninguna posibilidad. Pero él, se había ido. En el campo de batalla plagado de huesos, Asuma y Migui habían desaparecido de su vista. Migui estaba inmerso en un feroz combate con el líder de Kaguya.
Cubierto de púas, el líder parecía un erizo viviente. Imposible de tocar o golpear. A pesar de combinar sus fuerzas, Asuma y Migui sufrieron repetidos cortes por espolones óseos. El líder de Kaguya no necesitaba defensa. Simplemente atacaba sin descanso con su espada de hueso. Por lo tanto, incluso en una situación de 2 contra 1, Asuma y Migui estaban en desventaja, sufriendo heridas leves. Especialmente Asuma. Su brazo izquierdo estuvo a punto de ser perforado por espolones óseos. Soportó un dolor insoportable, incapaz de moverlo, pero se negó a rendirse y siguió luchando con férrea determinación. Al ver que Asuma estaba al borde del agotamiento, los ojos de Migui brillaron con determinación. Ahora era el momento de desatar su máximo poder. Su técnica de autosacrificio. Sabía que tenía que superar sus límites para sobrevivir a esta lucha y proteger a sus compañeros. Capítulo 134. Capítulo 134. 8 puertas. Migui. 8 puertas del ninjutsu. Primera puerta, ábrete. Ábrete. La puerta de la segunda puerta, ábrete. Cuando Migui desató su técnica, un intenso y visible torrente de energía emanó de su cuerpo, una fuerza aterradora que resultaba casi insoportable de contemplar. La expresión del líder del clan Kaguya pasó de la burla y la diversión a una creciente solemnidad. ¿Este mocoso de Konoha, qué clase de monstruo es este? Originalmente era, como mucho, un jonin de élite. ¿Cómo pudo de repente desplegar un poder tan abrumador? Asuma Sarutobi ya lo había reconocido. Estas eran las 8 puertas. Como hijo del Hokage, sus conocimientos eran más amplios que los de la mayoría. Las 8 puertas. Incluso dentro de toda Konoha, se la consideraba una de las técnicas ninjutsu más formidables. El problema era que resultaba increíblemente difícil controlarlo a la perfección. ¿En qué etapa había llegado Migui? Sexta puerta, ábrete. El ímpetu y la fuerza de Migui aumentaron aún más, pero el dolor que soportaba era insoportable. Su cuerpo estaba al borde del colapso en cualquier momento. Sin embargo, su locura y determinación lo impulsaron a seguir adelante. Abran la séptima puerta. Ahora, todo el cuerpo de Migui estaba envuelto en un vapor azul llameante, pareciendo un dios o un demonio, imparable. Ante tal poder, el líder del clan Kaguya palideció. Siempre había sido excepcional. Entre la generación más joven, a excepción de Kakashi y otro más, nadie igualaba el nivel de Migui. Pero ahora se dio cuenta de que había sido arrogante. Se había sobreestimado a sí mismo y había subestimado a Migui. En una verdadera lucha a vida o muerte, Migui no habría necesitado abrir la séptima puerta en absoluto. Quizás ni siquiera se habría detenido en la cuarta puerta. Incluso el líder del clan Kaguya estaba empezando a ponerse nervioso. Este chico de Konoha era realmente retorcido. ¿Qué clase de monstruo era el 613? Sin embargo, en ese preciso instante, Migui atacó hacia adelante. ¡Ah! Migui rugió, el vapor azul se arremolinaba como una deidad o un demonio. Su velocidad era incomprensible. Estaban separados por decenas de metros. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Migui ya estaba frente a él. El furioso vapor azul arrasó con todo a su alrededor. Incluso los espolones óseos que crecían en el cuerpo del líder del clan Kaguya temblaban con crujidos agudos. Vete al diablo. Migui asestó un potente puñetazo. Como un relámpago y un trueno. El impacto sacudió el aire y desató un rugido tremendo. La jefa Kaguya intentó esquivarlo. Pero su velocidad era demasiado lenta. Ni siquiera podía ver con claridad cómo iba a escapar. De repente, una figura negra apareció frente a la jefa Kaguya. Puño contra puño, ¡bam! El impacto masivo generó ondas expansivas en el aire, removiendo tierra, arena y piedras. Incluso los enormes espolones óseos que sobresalían del suelo salieron disparados por los aires. Asuma quedó atónito. La conmoción lo desestabilizó, casi haciéndolo perder el equilibrio. El vapor azul que ardía en el cuerpo de Migui resplandecía con intensidad. La persona que tenía delante permaneció completamente inmóvil. En realidad, había bloqueado el ataque. Se hizo el silencio. Tan silencioso que se podía oír hasta el más leve susurro del viento.
Junto al líder del clan Kaguya había otra figura. Envuelto en una túnica negra holgada, permanecía erguido como una montaña inamovible, impenetrable. No se movió ni pronunció palabra, pero su presencia asfixió toda la zona con un poder opresivo. El rostro de Asuma se ensombreció, el impacto le oprimía el corazón. Con 6 puertas ya abiertas, Migui ya era un guerrero con la fuerza de un Kage. Y ahora, con 7 puertas abiertas, los shinobi ordinarios de nivel Kage difícilmente podrían hacerle frente. Sin embargo, esta persona lo bloqueó con facilidad. Túnica negra. ¿Quién era este hombre? El propio Migui quedó profundamente conmocionado. Que lo detuvieran tan fácilmente en la 7ª puerta superó todas sus expectativas. ¿Podría ser que realmente se hubiera llegado a esto? Cuando la bestia azul de Konoha desapareció y se transformó en la bestia roja. Chico de la noche. Solo Yui Kurenai, atrapada en su jaula temporal de huesos, mostró un destello de confusión en sus ojos. Sintió una extraña familiaridad en la espalda de aquella figura, como si ya la hubiera visto antes. ¿Cuánto tiempo sin veros a todos? Justo cuando todos estaban absortos en sus pensamientos y preparando contramedidas, el hombre de la túnica negra habló con calma, con voz distante. ¿Quién eres? Migui también sintió una extraña familiaridad. Asuma observó fijamente al hombre vestido de negro, receloso de cualquier engaño. Uchiha Haru. Kurenai Yui gritó, con los ojos llenos de emoción, mientras miraba fijamente la figura vestida de negro que tenía delante. Aunque había pasado más de un año desde la última vez que lo vio, no había duda de que esa postura familiar, esa voz inconfundible, estaban grabadas en su corazón y jamás las olvidaría. Uchiha Haru. Asuma, Migui, Asuma Sarutobi y Migui entrecerraron los ojos, percibiendo algo familiar en la presencia del hombre. Soy yo, dijo con calma el hombre de la túnica negra. Lentamente, se quitó el sombrero, dejando al descubierto un rostro exquisitamente delicado e impecable. Apuesto y sereno. Uchiha Haru. Los rostros de Yui Kurenai, Migui y Asuma se iluminaron con alivio. Haru, me alegra que estés aquí, dijo Migui, y entonces el intenso aura azul de vapor que había envuelto su cuerpo se desvaneció de repente. Sus músculos se debilitaron y estuvo a punto de desmayarse, pero unas enredaderas y ramas brotaron de la tierra bajo él, entrelazándose para formar una silla suave y resistente que lo sostuvo justo a tiempo. La técnica de las 8 puertas era un ninjutsu increíblemente poderoso, pero su precio era devastador. Cada puerta que se abría conllevaba un desgaste físico cada vez mayor. Abrir las 8 podía significar la muerte. Gracias, susurró Migui entre dientes apretados, soportando el dolor abrasador que recorría su cuerpo. Mientras tanto, una enredadera se deslizaba hacia Yui Kurenai, quien permanecía atrapada en una jaula de afiladas espuelas de hueso, mortales e implacables. Las espuelas tenían el poder de desgarrar la tierra y destrozar árboles. Eran casi indestructibles. Sin embargo, ante las enredaderas de Uchiha Haru, parecían frágiles, vulnerables. Como una serpiente que mueve la cola, la enredadera rozó las espuelas de hueso con delicadeza, rompiéndolas con chasquidos nítidos y precisos, como si quemara ramitas. Yui Kurenai fue envuelta suavemente en las enredaderas y liberada. Miró a Haru, con los ojos llenos de lágrimas y una profunda añoranza. Durante tanto tiempo, había imaginado este reencuentro innumerables veces. ¿Qué le diría? ¿Cómo lo saludaría? ¿Qué haría? Pero ahora, ante la realidad, su mente se quedó en blanco. Tras un largo instante, susurró suavemente. Haru, en ese instante, Asuma se apresuró a acercarse, sujetándose el brazo izquierdo donde había sido herido por los espolones óseos. Agarró la muñeca de Yui con firmeza y le advirtió. Yui, no vayas allí. Ya no es Uchiha Haru, advirtió Asuma en voz baja. Está aliado con ese hombre de pelo blanco. Yui frunció el ceño y retrocedió un paso, aún conmocionada. El hombre de negro permanecía impasible, con las manos a la espalda. Detrás de él, el arrogante hombre de cabello blanco, el mismo al que Haru había protegido momentos antes, se mantenía erguido con aire de servilismo, con un respeto innegable. El puñetazo que Haru había recibido en nombre del hombre de pelo blanco resonaba en su mente. La distancia entre Yui y Haru era de apenas unos pasos, pero un abismo invisible se abría entre ellos.
El clan Uchiha había abandonado Konoha. Ya no estaban del mismo lado. Vamos. Date prisa, ven aquí. Gritó Midway débilmente desde su silla de lianas, desconcertado. Hace tanto que no vemos a Haru. Pero a Yui le dolía el corazón. ¿Por qué Haru estaba tan apartado? ¿Por qué no se acercaba a ella? Haru notó las expresiones de conflicto en los rostros de Asuma y Yui. Sí, las cosas ya no eran como antes. Podía optar por reconocerlas o ignorarlas por completo. Pero ellos representaban los intereses de Konoha. Y ella no formaba parte de ese mundo. Vámonos, dijo Haru en voz baja al líder del clan Kaguya, y en un instante, desaparecieron de la vista. Asuma corrió al lado de Midway, con la preocupación reflejada en su rostro. Yui permaneció inmóvil, mirando fijamente en la dirección en la que Haru había desaparecido, con una expresión que denotaba pérdida, tristeza y emociones complejas e indescriptibles. ¿Qué fue todo eso? Se quejó Midway. Haru está aquí mismo, y no fuiste a verlo. Haru ya no es el Uchiha Haru de Konoha, interrumpió Asuma con firmeza. Ese hombre de pelo blanco es de la aldea oculta de la niebla. Haru trabaja con él, y ese hombre quiere matarnos. Midway guardó silencio. Era testarudo, sin duda, pero no tonto. Incluso él podía entenderlo. Tras una larga vacilación, dijo, pero, pase lo que pase, sigue siendo Haru. Él es uno de los nuestros. Aunque esté en el otro bando, no nos haría daño. Es Uchiha Haru, repitió Midway con voz cargada de convicción. Asuma vaciló, moviendo los labios como si fuera a hablar, y luego suspiró profundamente. Cómo deseaba que las cosas fueran sencillas, como la lealtad inquebrantable de Midway. Pero era posible. Podía seguir llamando camarada a Haru. En este mundo, había palabras duras. No hay elección. Desde que el clan Uchiha abandonó Konoha, todo había cambiado. Capítulo 135. Capítulo 135. Impacto de bomba humana. Tsunade. Uchiha Haru y la jefa Kaguya caminaban en silencio por la carretera principal. Ninguno de los dos habló. Cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. Haru reflexionaba sobre la escena anterior, cuando se había encontrado con Midway, Kurena y Yui Asuma Sarutobi. Llevaba más de 10 años en Konoha. No tenía ninguna pareja ni amigos especialmente cercanos. Pero si tuviera que nombrar a algunas personas que destacaron, serían esas tres, junto con Yugao Uzuki y Ayate Heko. No habían pasado por muchas cosas juntos. De hecho, Asuma y Ayate se habían mostrado abiertamente hostiles hacia él desde el principio. Sin embargo, cuando se enfrentó a los altos mandos de Konoha, lo defendieron sin dudarlo, hablando en su nombre sin temor. Al final no había cambiado mucho. Pero Haru nunca había olvidado aquel gesto. Y, evidentemente, ellos tampoco. Aún recordaba cómo, en el momento en que apareció, Kurena y lo reconoció de espaldas con una sola frase. Entonces, cuando se reveló por completo, Midway, quien había abierto 7 de las 8 puertas, solo pronunció una frase. Luego, detuvo su ataque y se dejó debilitar. Haru, me siento aliviada ahora que estás aquí. Esa confianza incondicional removió algo profundo en el corazón, normalmente impasible, de Haru. ¿A esto le llaman un vínculo? Haru murmuró para sí mismo. La gente era la misma de antes, pero a la vez diferente. Ahora se extendía entre ellos un abismo invisible, difícil de cruzar. Esa fue una de las razones por las que se marchó tan abruptamente. El líder del clan Kaguya, que caminaba a su lado, agradeció en silencio su suerte. Por suerte, no había matado a ninguno antes. De lo contrario, las cosas habrían sido catastróficas. Había vivido durante décadas y había sido líder del clan durante muchos años. Sabía leer entre líneas con facilidad. Es evidente que los tres mocosos de la familia Leaf tenían algún tipo de relación con Haru, y no una relación superficial. Sobre todo esa niña, esa expresión en sus ojos, era difícil no pensar demasiado en ello. Si los hubiera matado sin saberlo. Solo pensarlo le heló la sangre. En el futuro, si volviera a encontrarse con un ninja de Konoha, tendría que ser extremadamente cauteloso. Matar a alguien por error tendría graves consecuencias. Señor Haru, ¿cuántos amigos tiene en Konoha? Preguntó con cautela el jefe de Kaguya.
Este asunto era importante para él. No muchos, respondió Aru con calma. Ah, qué bien, dijo el líder del clan con un suspiro de alivio. Acabo de atacar a uno de los amigos del señor Aru y casi cometo un grave error. Espero que no me lo tengas en cuenta. Durante la escaramuza de hace un momento, solo uno de los tres, sufrió heridas leves. Los demás se encontraban bien. En realidad, esas palabras tenían más que ver con la etiqueta que con la necesidad. El jefe de Kaguya no creía que Aru se lo tomaría como algo personal. Aún así, no estaba de más expresar ese sentimiento. ¿Un grave error?, preguntó Aru con serenidad. Con Gui cerca, no habrías podido hacerles daño. No intentaba insultar al líder de Kaguya. Simplemente estaba afirmando un hecho. En el mundo ninja, Migui con las 7 puertas abiertas podía aniquilar a Kisame o Shigaki en segundos. Aunque Gui estuviera un poco más débil ahora. Con 7 puertas, podría matar a un oponente de nivel Kage. Y por si fuera poco, siempre estaba la 8ª puerta. El líder de Kaguya se puso rígido. Una visión cruzó por su mente. Gui abalanzándose sobre él, envuelto en vapor azul. Esa velocidad. Ese poder abrumador. Podía sentir el aliento de la muerte acercándose. No confiaba en poder sobrevivir a una confrontación directa. Señor Aru, ¿qué clase de ninjutsu fue ese? Es terriblemente fuerte, preguntó el líder de Kaguya. Aru habló con claridad y deliberación. La técnica de las 8 puertas. Las 8 puertas de Dungia. No me extraña, el líder del clan Kaguya parecía sumido en sus pensamientos. Durante la tercera gran guerra ninja, un shinobi desconocido de Konoha, Migui, luchó solo contra los 7 espadachines ninja de la niebla, matando a 4 e hiriendo gravemente a 3. Había transformado a la fuerza a los 7 espadachines en los 3 espadachines, basándose únicamente en esta técnica prohibida. Técnica de las 8 puertas. El chico de Konoha de hace un momento debió ser alumno o pariente de Migui. Y pensar que había dominado las 8 puertas a tal nivel, incluso superando a su maestro. Migui. Tras viajar durante la mayor parte del día, Aru y el líder de Kaguya llegaron a un pequeño pueblo. El pueblo era de tamaño modesto, pero sorprendentemente animado. Las calles bullían de vendedores ambulantes, que ofrecían todo tipo de mercancías. El jefe de Kaguya preguntó a la gente hasta que localizaron el único casino importante de la ciudad. Tras hacerles algunas preguntas más, Aru y el jefe de Kaguya encontraron a Tsunade. Entraron juntos en una taberna. Tsunade estaba sentada dentro, con una copa de sake en una mano y la otra atiborrándose de comida con palillos. No tenía modales. Simplemente comía como si no hubiera comido en días. El jefe de Kaguya parpadeó con incredulidad. ¿Este era uno de los legendarios Sannin? ¿Esta mujer? Poco antes, una turba de cobradores de deudas la había perseguido por las calles, dejándola hecha un desastre. Y ahora comía como una salvaje. ¿Era realmente esta la mujer conocida como Tsunade? No era en absoluto lo que había imaginado. Se sentó con las piernas cruzadas a la mesa, devorando brochetas, tazones de arroz y verduras encurtidas. Tenía las mejillas hinchadas como las de una ardilla. El legendario mejor ninja médico del mundo ninja. Pero eso no fue lo más sorprendente. Lo que realmente le impactó fue la aparición de Tsunade. Esta legendaria kunoichi se labró su reputación durante la tercera gran guerra ninja con tan solo 25 años. Una de las 3 legendarias Sannin de Konoha, sus hazañas eran conocidas en las 5 grandes naciones. Ahora habían transcurrido casi 20 años. Lógicamente, Tsunade debería ser bastante mayor, sin duda mayor que la actual líder del clan Kaguya. Pero en realidad, Tsunade parecía terriblemente joven. Su cabello rubio miel caía con naturalidad sobre sus hombros. Su piel era suave como el alabastro, sus rasgos refinados y llamativos. Cejas arqueadas como delicadas pinceladas, ojos brillantes de confianza. No había rastro de edad en su apariencia. Irradiaba el encanto de una mujer madura, conservando a la vez el vigor y el brillo de la juventud. Una combinación perfecta de poder y belleza. Si Uchiha Aru no le hubiera dicho que era Tsunade, no lo habría creído, ni siquiera si alguien lo hubiera golpeado hasta la muerte intentando convencerlo. Parecía una mujer de 20 y tantos años como mucho, y era la legendaria Tsunade Senju.
señorita Tsunade. Junto a ella se encontraba una kunoichi vestida de negro, susurrando en tono de reprimenda. Shizune. Leal asistente y ninja médico, muy consciente del decoro. Le recordó a su maestra que debía comportarse con más decoro, dada su legendaria condición. Sin embargo, Tsunade no le prestó atención. Ella siguió comiendo y bebiendo como una mercenaria curtida en la guerra. Después de todo, llevaba meses con una racha de mala suerte. No recordaba la última vez que había comido bien. ¿Qué quieres de mí?, preguntó entre bocados, masticando sin inmutarse. Uchiha Haru intercambió una mirada con el líder del clan Kaguya. El hombre captó al instante la señal silenciosa de Haru. Se puso de pie respetuosamente, hizo una reverencia y dijo: señorita Tsunade, hemos venido desde Kirigakure para encontrarla. Se trata de mi hijo. Padece una extraña enfermedad. Hemos consultado con muchos médicos de renombre, pero ninguno pudo identificar ni tratar la afección. Por eso acudimos a usted. Eres el ninja médico más habilidoso del mundo. Si alguien puede ayudarlo, eres tú. Tsunade siguió comiendo, dio un buen trago de sake y asintió con indiferencia. Oh. Bueno, curar es parte del deber de un ninja médico. No puedo negarme. Hizo una pausa para terminar su bebida. Pero ya es tarde. ¿Qué te parece si partimos hacia Kirigakure mañana? Señorita Tsunade, nosotras, Shizune intentó hacerle señas para que reconsiderara su postura, con el rostro contraído por la desaprobación. Pero Tsunade simplemente la ignoró con un gesto. De acuerdo, exclamó el líder del clan Kaguya, sin poder ocultar su alegría. No esperaba que todo saliera tan bien. Que Tsunade aceptara tan fácilmente era increíble. Uchiha Haru entrecerró los ojos, presintiendo que algo extraño sucedía, pero no dijo nada. Señorita Tsunade, continuó el líder del clan, con la voz cargada de gratitud, si logra curar a mi hijo, todo el clan Kaguya le deberá una enorme deuda. Si alguna vez necesita algo de nosotros, haremos todo lo posible por ayudarla. Aunque la condición de mi hijo no mejore, aún así les deberemos un favor. Tsunade levantó una mano con pereza. Está bien. A medida que avanzaba la noche y los demás descansaban tras la abundante comida y bebida, Tsunade recogió en silencio algunas pertenencias. Con una pequeña mochila colgada al hombro, se dirigió sigilosamente hacia la salida, mientras Shizune la seguía con evidente inquietud. Señorita Tsunade, ¿no es esto un poco irresponsable?, susurró Shizune. Ya accedió a ayudarlos. ¿Por qué nos vamos? ¿Y quién demonios quiere ir a Kirigakure?, replicó Tsunade, restándole importancia a su preocupación. Además, usted conoce mi condición. ¿Cree que puedo tratar a alguien así? Ella no esperó respuesta. Pero, nosotros, sin peros. ¿Vienes o no? Si no vienes, me iré sin ti. Tsunade abrió la puerta ligeramente y miró hacia afuera. Una vez que confirmó que no había nadie, se deslizó entre las sombras con la facilidad de una pícara experimentada. Espérame, Lady Tsunade, gritó Shizune, corriendo tras ella. Por fin, salieron. Tsunade y Shizune paseaban por las calles poco iluminadas, sintiendo la brisa nocturna acariciar sus rostros. Con el estómago lleno y sin ninguna obligación pendiente, caminaban con libertad y una sonrisa. Esto es típico de Tsunade. Desaparecer justo después de haber sido halagada y alimentada. Misión cumplida. Reputación intacta. Deudas evitadas. A la mañana siguiente, los dos ninjas de Kirigakure se despertarían y encontrarían la casa vacía. La sola idea hizo que Tsunade soltara una risita. Señorita Tsunade, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó Shizune, todavía un poco aturdida por la repentina huida. Tsunade se frotó la barbilla pensativamente. ¿Dónde está el casino más cercano? ¿Sigues apostando? Shizune estaba atónita. Realmente no lo entendía. Tsunade nunca había ganado ni una sola vez. Jamás. Y, sin embargo, estaba obsesionada. Tsunade la miró de reojo con una mirada fulminante. Shizune se calló al instante y señaló en una dirección, sudando nerviosamente bajo la intensa mirada de Tsunade. Estaban a punto de marcharse, cuando de repente aparecieron dos figuras frente a ellos.
Señorita Tsunade, dijo uno de ellos con una calma escalofriante, irse sin siquiera despedirse. Eso no es muy educado, ¿verdad? Capítulo 136. Arresto en persona. Yo, Tsunade, cumpliré mi palabra. Tsunade y Shizune se detuvieron en seco. Las dos figuras que estaban de pie frente a la oficina administrativa del pueblo se fueron perfilando poco a poco. Uno de ellos vestía una capa negra, mimetizándose con las sombras como un fantasma. El otro tenía el pelo completamente blanco y una expresión severa e imponente. Enseguida quedó claro que no era alguien con quien se pudiera jugar. Se trataba de Uchiha Haru, el líder del clan Kaguya. Ustedes dos, intentar escabullirse y ser pillado con las manos en la masa. ¡Qué momento tan embarazoso! El rostro de Shizune se sonrojó de vergüenza. No podía mirar a nadie. Tsunade también se quedó momentáneamente sin palabras. La expresión del líder del clan Kaguya se tornó sombría. Se había alegrado muchísimo cuando Tsunade accedió inicialmente a ayudar. Si Uchiha Haru no le hubiera advertido de que las cosas no eran tan sencillas, si no hubieran hecho preparativos con antelación, Tsunade ya se habría escabullido. Haru permaneció tranquilo. Todo estaba saliendo exactamente como lo había previsto. El líder del clan Kaguya estaba demasiado desesperado por salvar a su hijo y no pudo discernir la verdad. Estuvo a punto de caer en la trampa. De otro modo, ¿cómo podría una táctica tan endeble engañar al líder del infame clan Kaguya? Había aceptado sin siquiera cuestionar cuál era la enfermedad o cuál podría ser la recompensa. ¿Acaso creía que los ninjas médicos eran santos? Por favor, no lo olvides. Tsunade es la ninja médica de Konoha. ¿Por qué le importaría Kirigakure? Durante la guerra, cuando el clan Kaguya vio a la joven élite de Konoha, ¿acaso no intentaron masacrarlos a todos? ¿Por qué Tsunade los salvaría ahora? Puede que otros no lo supieran, pero Haru, que había vivido otra vida, lo sabía perfectamente. Tsunade ya no era la ninja médica sin rival del mundo shinobi. ¿Qué clase de médico le tiene miedo a la vista de la sangre? Señorita Tsunade, dijo fríamente el líder del clan Kaguya, necesito una explicación. Ah, esto. Tsunade rió entre dientes, fingiendo indiferencia. El tiempo estaba tan bueno que salí a dar un paseo. No tenía intención de irme. Ella sonrió con seguridad. Ya que acepté, ¿cómo podría retractarme? Le guiñó un ojo a Shizune. Ese sí. Por supuesto. Balbuceó Shizune rápidamente, Lady Tsunade siempre cumple sus promesas. Pero aunque lo dijo, su voz no denotaba ninguna convicción. Se está haciendo tarde. Volvamos ya, añadió Tsunade, dándose la vuelta y caminando con Shizune hacia la aldea. Haru observó su actuación desde atrás, impasible. El líder del clan Kaguya parecía furioso, pero se contuvo. Necesitaba que Tsunade regresara a Kirigakure para tratar a su hijo, Kimimaro. Tsunade siguió caminando. Señorita Tsunade, susurró Shizune nerviosamente, ¿de verdad vamos a regresar? La aldea oculta de la niebla estaba a miles de kilómetros de distancia, tristemente célebre por su brutal era de la niebla sangrienta. Shizune no quería saber nada de ella. Claro que no. Corramos. Exclamó Tsunade. Al instante siguiente, desapareció a toda velocidad, arrastrando consigo a Shizune. Como una de las legendarias Sannin, su poder era formidable incluso entre los shinobi de nivel Kage. Si no la hubieran pillado desprevenida y la hubieran puesto nerviosa, no estaría huyendo de nadie. Pero en ese momento, no tenía otra opción. Cuando el líder del clan Kaguya vio a Tsunade huir de nuevo, entró en pánico y se preparó para perseguirla, pero Haru lo detuvo. No te preocupes, dijo Haru con calma. No pueden escapar. En otro lugar, Tsunade ya había utilizado varias técnicas para cubrir distancias rápidamente. Las dos mujeres se encontraban ahora en lo profundo de las montañas boscosas. Probablemente no nos atrapen esta vez, Lady Tsunade, jadeó Shizune, completamente exhausta. Ese sprint había tenido un impacto enorme. Si no fuera por los años que pasó esquivando a los cobradores de deudas y entrenando duro, ya se habría derrumbado. Naturalmente, dijo Tsunade con una sonrisa burlona, acariciándose el generoso pecho. A veces, tener mucho gusto era una maldición. Sin duda, la ralentizó.
Cualquiera que cargara con estos dos pesos tendría dificultades para moverse con rapidez. Pero antes de que pudiera girar la cabeza, su expresión se congeló. Es señorita Tsunade, ellos están aquí. Shizune señaló, atónita. Frente a ellos estaban de nuevo Haru y el líder del clan Kaguya. ¿Cómo los habían alcanzado tan rápido? Esto era imposible. Basta de hablar, corran. Ladró Tsunade, usando al instante la técnica de parpadeo corporal para desaparecer con Shizune de nuevo. Esta vez, usó todo su poder. Shizune no pudo seguir el ritmo en absoluto y fue arrastrada tras ella como una bandera en un huracán. Pero justo cuando se detuvieron para tomar aire, antes incluso de poder relajarse, Haru y el líder del clan Kaguya aparecieron una vez más, tranquilos y serenos. No parecían cansados en absoluto. Tsunade no tenía ni idea de que Haru había colocado una marca del dios del trueno volador en sus pertenencias anteriormente. Solo le bastaba un pensamiento para teletransportarse instantáneamente hasta ellos. Por mucho que Tsunade corriera, no podía escapar. Intentar huir de un shinobi con la técnica del dios del trueno volador. Completamente inútil. Tras 2 o 3 intentos, Tsunade finalmente perdió los estribos. Maldita sea. Aunque estuviera equivocada, no podía soportar ese tipo de humillación una y otra vez. ¿De verdad creían que era fácil meterse con Tsunade, una de las Sannin? Auge. Por supuesto, aquí tienes el capítulo de fanfiction de Naruto traducido y revisado, que se ajusta completamente a tus requisitos detallados. Golpeó fuerte. El polvo se elevó en el aire. El suelo tembló violentamente y se agrietó al impacto, extendiéndose finas fisuras como una telaraña a lo largo de decenas de metros. La fuerza destructiva era aterradora. Si ese puñetazo hubiera impactado en un cuerpo humano, el resultado era evidente. El jefe Kaguya sintió un leve escalofrío de miedo. Solo ahora comprendía la verdadera magnitud de la formidable mujer que tenía delante. Uchiha Haru asintió en silencio para sí mismo. Esa es una de las técnicas características de Tsunade. Su famosa superfuerza. Manipulando con precisión el chakra y concentrándolo en una parte específica del cuerpo, fue capaz de liberar una fuerza explosiva capaz de causar una destrucción monstruosa. Fue sencillamente asombroso. Dejar. No quiero hacerte daño. Pero si insistes en interponerte en mi camino, no me culpes por ser despiadado. El tono de Tsunade era cortante. Ese puñetazo de hace un momento no había sido más que un disparo de advertencia. Si se atrevían a bloquearla de nuevo, el siguiente puñetazo no iría dirigido al suelo. Vámonos, dijo Tsunade a Shizune, girándose con decisión. Los dos se dieron la vuelta para marcharse. Pero solo lograron dar unos pocos pasos antes de que Uchiha Haru y la jefa Kaguya volvieran a bloquearles el paso. Estás tentando demasiado a la suerte, murmuró Tsunade con frialdad. Hasta un conejo acorralado muerde. Tsunade nunca se había caracterizado por su paciencia. Su chakra se disparó, condensándose instantáneamente en su puño. Este nivel de control del chakra era raro, incluso en todo el mundo shinobi. Pero antes de que pudiera lanzar el puño, la detuvieron. Decenas de enredaderas brotaron silenciosamente del suelo, enroscándose alrededor de sus extremidades. Shizune también quedó inmovilizada. Ninguno de los dos tenía idea de cuándo habían aparecido las enredaderas. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par. Ni siquiera había percibido el ninjutsu. No había sentido la acumulación de chakra ni visto los sellos de las manos. Solo eso ya era impactante. Pero lo que realmente la sorprendió fue la naturaleza del jutsu. Liberación de madera. El legendario Kekkei Genkai de su abuelo, el primer Hokage, Senju Hashirama, conocido a lo largo de la historia como el dios shinobi, se estaba manifestando aquí, en otra persona. Con un fuerte suspiro, Tsunade hizo acopio de toda su fuerza. Un crujido resonó cuando las enredaderas se rompieron. Tales ataduras podrían contener a los ninjas comunes, e incluso a los Chunin de élite. Pero fueron inútiles contra una shinobi de nivel Kage como ella. Además, Uchiha Haru no tenía intención de atraparla por completo. La técnica de liberación de madera que había utilizado era básica, rudimentaria en el mejor de los casos. Por supuesto que no pudo contener a Tsunade, la kunoichi más fuerte que existe. ¿Quién eres? Tsunade lo miró con los ojos entrecerrados.
Hasta ahora, apenas le había prestado atención a la figura silenciosa y encapuchada con la capa negra. Al fin y al cabo, había planeado marcharse desde el principio. No parecía haber motivo para saber más sobre él. Pero ahora que lo había visto usar la técnica de liberación de madera, ya no podía ignorar su presencia. Uchiha Haru permaneció en silencio. Entonces, sus ojos brillaron, tornándose carmesí. Sharingan, clan Uchiha, la voz de Tsunade se fue apagando. Se puso tensa. Pero incluso antes de que pudiera terminar de pensarlo, los ojos de Haru comenzaron a transformarse de nuevo. El familiar triple Tomoe comenzó a cambiar, transformándose en algo completamente distinto. El diseño en espiral y conectado de un jutsu totalmente despierto. Sus pupilas se contrajeron. Esto es, su tono bajó de tono, su voz se volvió seria. El Manjeki Sharingan. ¿Quién demonios eres? Como nieta de Senju Hashirama, Tsunade había oído muchos rumores sobre el Manjeki Sharingan durante su juventud. Raro. Peligroso. Casi mítico en su poder. Ahora que se encontraba frente a uno en persona, el instinto la hizo retroceder medio paso, con una cautela inconsciente. Podía manejar el Sharingan estándar, incluso contrarrestarlo. Pero el Manjeki Sharingan... Incluso ella debía ser cautelosa. Y no se trataba de un Uchiha cualquiera. Este hombre había despertado el Manjeki y estaba utilizando la técnica de elemento madera. 2 límites de linaje legendarios, en un solo shinobi. Lentamente, Haru levantó una mano y se bajó la capucha, dejando al descubierto su rostro. Sus rasgos eran nítidos y definidos, su piel pálida estaba bañada por una belleza etérea capaz de desarmar incluso al guerrero más curtido en la batalla. Cualquiera que lo viera se detendría un instante y pensaría, ¡qué cabrón tan guapo! Soy Uchiha Haru, dijo simplemente. Tsunade parpadeó, atónita por un instante ante su aparición, aunque recuperó la compostura rápidamente. No era una civil enamorada. Uchiha Haru, repitió ella. Nunca había oído hablar de ti. Lo cual tenía sentido. Hacía mucho tiempo que había abandonado Konoha. Desde entonces, se dedicaba a apostar, beber y esquivar a los cobradores de deudas. No se había molestado en mantenerse al tanto de la actualidad, y mucho menos de los cambios de poder entre los clanes. Ella no sabía nada del joven Uchiha que había liderado una facción disidente fuera de Konoha y se había unido a la aldea oculta de la niebla. ¿Cómo sabes la técnica de liberación de madera? Preguntó bruscamente. No era inusual que un Uchiha empuñara el Sharingan. Pero la liberación de madera... Esa técnica pertenecía exclusivamente al linaje Senju. Innato. La respuesta de Haru fue genial. Por supuesto que no iba a explicar la verdad. Y aunque lo hiciera, ¿quién lo creería? Tsunade lo miró fijamente, sin palabras por un instante. Innato, dice. Bueno, todos los Kekkei Genkai eran innatos. Se dio cuenta de que su pregunta había sido inútil. Así que cambió de estrategia. ¿Qué deseas? Haru sostuvo su mirada con serenidad. Mi petición es sencilla. Necesito que atiendas al hijo del líder del clan Kaguya. Y, continuó, la niebla oculta está creando un cuerpo médico. Si estás dispuesto, nos gustaría que te quedaras. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.